Entonces vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro amado Señor que en este día nos da la oportunidad de podernos conectar por medio de los electrónicos para escuchar de Él un estudio de capítulo 15 del libro de Génesis. Señor, buenas tardes, te damos las gracias por permitirnos reunirnos, Señor, para escuchar, Señor, palabras de ti, Señor, del capítulo 15 del libro de Génesis, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, abras nuestro corazón, Señor, y nos permitas comprender, Señor, lo que hoy nos quieres decir, Señor. Me pongo, Señor, a tu disposición, Señor, para que tú seas el que me guíe, utilices mi boca, mi palabra, Señor, para expresar lo que debo de transmitir a través de el pensamiento, Señor, que has inculcado en mi mente, Señor, en este estudio. Te pido de favor por cada uno de los que están aquí reunidos, que los guardes, que les des luz, les des bendición, Señor, y que a cada una de sus familias también les estés bendiciendo, Señor. Cuida su entrada y su salida, Señor, y te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Yeshua. Amén. Me gustaría leerles primero el capítulo 15 y si no tuvieran inconveniente o si tuvieran algún inconveniente también, me gustaría leerles tres versiones de distintas Biblias y que de alguna manera, si están de acuerdo, me permitan leer las tres. Si no, también me pueden interrumpir. Dice así el capítulo 15 del libro de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor eterno, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Eliezer dijo también Abraham: Mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Eterno diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos para darte herencia, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Eterno, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces el Eterno dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán
juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los catmoneos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los kergeseos y los jebuseos. Permiten tantito. Ahora, si me permiten, les voy a leer del Tanakh este capítulo 15 para comparar de alguna manera la forma de la transliteración. Dice el capítulo 15: después de estos hechos, fue la palabra del Eterno a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo te escudaré, tu recompensa es muy grande. Y contestó Abraham: mi señor, el Eterno, ¿qué me darás si yo ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno? Eliezer dijo también Abraham: he aquí no me has dado simiente, y he aquí un acogido en mi casa habrá de heredarme. Y he aquí la palabra del Eterno vino a él diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, él te heredará. Entonces lo sacó para afuera y dijo: observa ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, y podrás contarlas. Y le dijo además: así será tu descendencia. Tuvo fe Abraham en el Eterno y se lo consideró por justicia. Y le dijo: yo soy el Eterno que te saqué de Ur de Kasdim para darte esta tierra para heredarla. Y contestó Abraham: mi Señor el Eterno, ¿en qué sabré que la heredaré? Entonces el Eterno le dijo: trae para mí 3 becerras, 3 cabras, 3 carneros, una tórtola y un palomino. Y Abraham tomó para sí todos estos, los partió por medio y colocó cada pedazo enfrente del correspondiente. Pero el ave no partió. Entonces bajó el ave de rapiña sobre los cadáveres, pero las ahuyentaba Abraham. Y aconteció que a la puesta del sol un sopor cayó sobre Abraham, y he aquí que un terror de una gran obscuridad se apoderó de él. Entonces dijo el Eterno a Abraham: has de saber que peregrina será tu descendencia en una tierra ajena. La esclavizarán y la harán sufrir durante 400 años. Pero también a la nación que la esclavizará, yo la juzgaré. Después de esto saldrán con una riqueza grande, mientras que tú vendrás a tus padres en paz, serás enterrado con buena vejez. Y a la cuarta generación volverá aquí, porque no llegará a su colmo el pecado del Emorí, del Emorí. Hasta entonces, sucedió que cuando el sol se puso y hubo oscuridad, y he aquí un horno humeante y una antorcha de fuego pasaba entre los trozos aquellos, en aquel día, aquel concertó el, en aquel, en el día aquel concertó el Eterno con Abraham un pacto diciendo: a tu descendencia entrego la tierra esta del río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de El Kení,
el Kenisí, el Catmoní, el Gití, el Perisí y los Refaín, el Emorí, el Cananí, el Huirgashi y el Yebusí. Aquí termina el capítulo 15 del Tanakh. Ahora, de otro libro que tengo aquí de Génesis, de una traducción fiel al texto hebreo, quisiera leerles este mismo capítulo. Tras estas palabras, fue la palabra del soberano a Abraham en la visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu galardón haré aumentar mucho. Y dijo Abraham, mi señor soberano, ¿qué me darás? Y yo estoy andando privado de hijos, y el hijo de Mesec, de mi casa, él es Damasec, Eliezer. Y dijo Abraham, mira, no me diste simiente, y mira, el hijo de mi casa me estará heredando. Y mira, la palabra del Eterno a, y mira, la palabra del Eterno a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas. Él, él te heredará. Y le hizo salir fuera y dijo, observa por favor los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó en el Eterno y le consideró para él justicia. Y le dijo, yo soy el Eterno que te hice salir de Ur Kasdim para darte esta tierra para heredarla. Y dijo, mi Señor Eterno, ¿en qué conoceré que la heredaré? Y le dijo, toma para mí una becerra mesulecer y una cabra mesulecer y un carnero mesulaz y una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos y los partió por el medio, y puso cada uno su mitad para encontrar su compañero, y al pájaro no partió. Y descendió el rapaz sobre los cadáveres y los soplaba a Abraham. Y estaba el sol para ponerse, y un letargo cayó sobre Abraham. Y mira, un miedo, una oscuridad grande estaba cayendo sobre él. Y dijo Abraham, conocer, conoces que extranjera será tu simiente en una tierra que no será de ellos, y les servirán y les afligirán 400 años. Y también a la nación que servirán estaré juzgando yo, y después de eso saldrán con ganancia grande. Y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en vejez buena, y a la generación cuarta volverán aquí, porque no es plena la perversidad del Emori. Hasta aquí. Y fue que el sol se puso y penumbra hubo, y mira, un horno de humo y una antorcha de fuego que cruzó entre estas porciones. En aquel día cortó el Eterno con Abraham un pacto diciendo, a tu simiente he dado esta tierra desde el río Misrayim, Rayim, hasta el río grande, el río de Perat, al Keiní y al Kenisí y al Catmoní y al Gití y al Perisí y a los Refaín y al Emorí y al Kenaaní y al Girgasí y al Yebusí. Amén. Aquí termina el capítulo 15 de esta versión. Ahora, si tuvieran algún comentario, se los agradeceré. Si no, pues continuamos. Si no hay preguntas, seguimos con la presentación. Aquí en la primera diapositiva estoy presentándoles eh, pues el cielo, unas montañas y se ven muchas estrellas. Y le puse aquí como título Poder de la Palabra de Dios.
Perdón, Pedro, nada más una pregunta. Sí, Leíste tres versiones. sí. Eh, ¿Encontraste alguna diferencia entre cada una de las versiones? ¿Una diferencia importante o no? Ah, sí, pero no las apunté, perdón. Ajá, Sí hay diferencias entre las tres, em, ajá. sobre todo como en la traducción, en la presentación, en la, ¿cómo se dice? Conceptualización de cada una de las palabras que en su versión traen, pero que si se pudiera, si hubiera yo hecho una, como que una comparación de cada una y sacar lo relevante de ellas, hubiera sido también estupendo, ¿no? A mí me llamó la atención, por ejemplo, que en una de las versiones dice que tome tres becerros, ¿no? Ah, Tres de sí, cada uno de los tres de animales. cada uno. Y en la Ujú. Reina Valera dice solamente uno, por Uno, ejemplo. y esta En una de la las que, versiones también dice que, o sea, en la Reina Valera dice que le sobrevino un temor y no me acuerdo cómo lo dice, pero que cayó en sueño, ¿no? Algo así. Y en la ajá, otra solamente habla del temor, no habla de que se quedó dormido, según yo. ajá, Esas fueron las diferencias que encontré. ¿Y a qué nos lleva esto? A que veamos precisamente que sí es bueno tener varias versiones porque a veces hay discusiones por eso y ahí también nos damos cuenta qué es lo que pasa con las traducciones, ¿no? A sí, veces inclusive fundan teorías sobre lo que dice la escritura y a veces resulta que otra versión dice algo que no es parecido, ¿no? O algo diferente. sí, es Entonces correcto. nos damos cuenta de cómo fue pasando de traducción en traducción, de versión en versión, y hay cosas que se desvirtúan, ¿no? Ajá, Y lo que sabemos es que el Señor va a guardar siempre la esencia de su palabra y no nos espantemos de que la Biblia se contradice o lo que dice la Biblia pues fue escrito por hombres y todo eso, porque algún propósito tuvo el Señor para permitir todo eso, ¿no? ujú. Bueno, es el comentario que hago acerca de lo que vi en las tres versiones que leíste. Y sí tienes mucha razón, porque fíjate, como en el Tanakh es donde se lee de tres becerros, ¿no? Tres, y dices, en la Reina Valera no lo dice, y en este libro que tengo de Jonathan Mira, que es Génesis, no sé si se alcanza a ver, de este libro les leí el capítulo 15, ¿no? Que de acuerdo a las palabras que describe aquí Jonathan, mira, este, dice que es una transcripción original de la palabra de Dios del hebreo, ¿no? Este, entonces, yo lo quise leérselos y por tu observación, pues muchas gracias, porque esa es la finalidad, ¿no? En el sentido de entender cómo hay diferencias entre una traducción y otra. Bueno, si no hay más Perdón, contribuciones. levantó su mano Luz Helena. Ah, perdón, adelante, no la vi. Buenas noches, gusto saludarlos. Gracias, Luz Elena, buenas noches. Buenas noches. Pedro, qué bueno que es muy bueno leer varias versiones de la Biblia, pero la mayoría hacen referencias a 3 años, no tres becerras, tres palomas, sino tres años de tiempo. Y parece ser que esa palabra Shelah se puede traducir
3 días, 3 años, 3 veces, o sea, es como algo muy general, pero eso es lo que es el hebreo, que es difícil a veces para la traducción, pero la mayor, ejemplo, la Biblia textual, que también se parece a alguna a la que tú leíste, Sí. lo traducen como de 3 años, que todos los animales eran de 3 años. Ahora, yo estaba buscando si eso tiene alguna indicación en Levítico de que los animales tenían que ser de 3 años, o fue algo específico, solo aparece allí en esa indicación que le dio el Señor a Abraham. Ok. Bueno, aquí no dice de la versión que leí del Tanakh de 3 años. Déjeme buscarle de favor. Aquí en el Es que lo que dice Luz Helena, Pedro, sí. es que la palabra que se utiliza, Selah, si no mal recuerdo, Ah, es- también puede significar eso. que sean de edad de 3 años. Así es. Correcto. Así es. Ah, ok. Pues sí, también, ¿verdad? Que son tiernos. Exacto. Sí, muy Muy bien. bien, muy Pues bien, gracias. no, al contrario, gracias a ti, Luis Elena. Bueno, si no hay más, entonces el título que le puse a la primera presentación aquí de la diapositiva es Poder de la Palabra de Dios, porque en su mismo texto así lo dice, así lo muestra más bien. Y esta es la Biblia de las Américas, esta presentación. Y aquí es del versículo del capítulo 15, del 1 al 6. Dios promete un hijo a Abraham y dice de esta manera: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Génesis 3 dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham que creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Aquí es donde el Señor le promete un hijo a Abraham, y pues le da el Señor le da varias señales de que pues él no va a ser el siervo que vive con él, no va a ser su heredero, ¿no? Sino va a ser de la simiente de él un hijo que saldrá de su simiente más bien. Y lo lleva afuera y le dice: mira, pues ve el cielo y si te es posible cuenta todas las estrellas, ¿no? Y pues es imposible. Y de esa dice que así será tu descendencia tan grande que es incontable, ¿no? Y entonces Abraham le cree al Señor, y el Señor le reconoce por justicia. Luego, pues aquí está la imagen donde pues vemos un cielo lleno de muchas estrellas, y aquí dice: así será su descendencia, incontable como todas estas estrellas que se ven en los cielos, ¿no? En el firmamento, ¿no? En el capítulo 15 del 7 al 12, del versículo 7 al 12, el Señor hace un pacto para la descendencia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, permítame un segundo, esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré?
Él le respondió, traedme una novilla de 3 años. Aquí está lo que decía Luz Helena. Traedme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero a Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Bueno, y aquí pues vemos pues lo que el Señor le pidió a Abraham, las becerras de 3 años, las cabras de 3 años, el carnero de 3 años y la tórtola y un palomino. Y pues aquí en esta imagen dice que sacrifique animales, ¿no? Y ahí vemos cómo están partidos por la mitad, que los corta por la mitad aquí, lo vemos. Luego, en este capítulo 15, del versículo 13 al 21, el Señor le da el aviso de la esclavitud de su pueblo o de su descendencia. Y dijo Dios, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la inequidad, la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los eneos, los ceneseos, los catmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, y aquí vemos en esta diapositiva, pues la palabra de Dios se cumple cuando le dice que su generación sería esclava por 400 años, ¿no? Y pues aquí los vemos en Egipto trabajando pues bajo el dominio del faraón. Y esto pues de alguna manera es algo que se cumplió eh, como lo dijo el Señor. Luego no tuve oportunidad de describir sobre el río de Egipto, que se describe en Génesis 15:18, pero se los voy a leer de aquí de mi teléfono. Dice, el río de Egipto se menciona en Génesis 15:18 como uno de los límites de la tierra que Dios promete a Abraham y a sus descendientes. Características del río de Egipto. Identificación. El río de Egipto se cree que es el río Nilo, que es el río más largo del mundo y fluye a través de Egipto. Ubicación. El río Nilo se encuentra en el noreste de África y fluye a través de Egipto, Sudán y Etiopía. Importancia. El río Nilo ha sido la fuente de vida y prosperidad para Egipto durante miles de años, proporcionando agua para la agricultura y el riego. En Génesis 15:18, el río de Egipto se describe como el límite del sur de la tierra que Dios promete a Abraham y a sus descendientes. Eso es las características de este río de Egipto, pero no tan solo le habla del río
de Egipto, sino también hasta el río Grande, el río Éufrates. Y me voy a regresar, me voy a brincar una diapositiva y luego regreso. Aquí las características del río Éufrates, un símbolo rico en significado. El río Éufrates en hebreo, Perat, es uno de los ríos más importantes de la Biblia y ha sido un símbolo rico en significado a lo largo de la historia, orígenes y geografía. El Éufrates nace en las montañas de Turquía y fluye a través de Siria e Irak, desembocando en el Golfo Pérsico. Es uno de los ríos más largos del Medio Oriente y ha sido una fuente vital de agua y vida para las civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de sus orillas. Significado bíblico. En la Biblia, el Éufrates se menciona como uno de los 4 ríos que salen del jardín del Edén. Génesis 2:14. También se menciona como el límite oriental del territorio promedio a Abraham. Génesis 15:18. En el libro de Apocalipsis, el Éufrates se menciona como el río que se secará para permitir el paso de los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. Esto se interpreta como un símbolo de juicio, del juicio de Dios sobre las naciones y la preparación para la venida del Mesías. Simbolismo. El Éufrates ha sido interpretado de varias maneras en la Biblia. Límite y frontera. El Éufrates se ve como un límite entre el territorio de Israel y las naciones paganas. Fuente de vida. El Éufrates es una fuente de agua y vida en un desierto árido, simbolizando la provisión de Dios, juicio y castigo. El secado del Éufrates en Apocalipsis se ve como un símbolo del juicio de Dios sobre las naciones. Conclusión. En resumen, el río Éufrates es un símbolo rico en significado que representa la provisión de Dios, el juicio y la frontera entre el territorio de Israel y las naciones paganas. Su importancia se extiende más allá de su significado geográfico y se convierte en un tema teológico importante en la Biblia. ¿Les gustaría que leyéramos los libros de Génesis, de Apocalipsis, para ver lo que nos dice cada uno? Como tú lo dispongas, Pedrito, tú tienes el mando. Entonces agradeceré, Rafita, si empiezas tú con Génesis 2:14, de favor. Génesis 2:14 dice, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Bien, muy bien. ¿Alguien que me quiera ayudar con Génesis 15:18, que ya lo leímos? Yo. Adelante. Buenas noches para todos. Buenas noches. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Amén. Gracias. Muchas gracias. Ahora, si alguien me ayuda con el libro de Apocalipsis 16:12. Yo te lo puedo aportar. 16:12 dice, el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Creo que está hablando de los ángeles. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente. Pues ahí hay una predicción de que se secará este río. De hecho, no sé si me equivoque, pero habían estado diciendo que se estaba ya secando. No sé si Sí, lo leí bien o me confundí. No sé si ustedes saben algo al respecto. sí, yo busqué ahora y dice que el río Éufrates en unas zonas se está secando y que está muy crítico.
por por el verano, porque no ha llovido. Pero sí está la información de que ya no, hay unas zonas, unas áreas, dice que está a nivel hay poca lluvia y se ha secado por construcción de represas en Turquía, por eso es que se ha secado, por el sobreuso de agua para la agricultura y por las sequías prolongadas, pero no ha desaparecido todavía, se está secando en varias zonas. Así que eso es una profecía en la que tenemos que estar nosotros atentos. Sí. Muy ¿Tú qué bien, opinión? gracias. No, gracias a ti, Luz Elena. ¿Tú qué opinión nos tienes al respecto, Rafa? ¿Yo qué culpa tengo de que se está secando? No, ¿de qué, Pedro? Perdón. Sobre esta predicción de, pues que llegará a secarse para un propósito que pasen por ahí los reyes, ¿no? Pues mi opinión es que si la Biblia lo dice, se va a cumplir. El momento no lo sabemos. El Éufrates puede, con la misericordia del Señor, llenarse de nuevo, pero va a llegar un momento en que va a tener que secarse, ¿no? Porque así lo dice la Biblia y así va a suceder. Eh, a mí, la verdad es que yo sé que mucha gente se está esperando las profecías, que se cumplan las profecías y en todos lados andamos buscando el cumplimiento de las profecías, pero lo que yo decidí desde hace muchos años es lo que dice la escritura va a suceder. A mí lo único que, o sea, no sabemos cuándo, a mí lo único que me queda que es confiar en el Señor y tratar de ser obediente, ¿no? Que es lo que Él nos pide. Entonces, pues en resumen, eso es lo que pienso. Y de verdad, o sea, yo a mis hijos aquí en México, ¿se acuerdan? No me acuerdo hace cuántos años, y 1 o 2 años, que se estaba secando la mayoría de las presas aquí alrededor de la ciudad, las que abastecen la Ciudad de México y a nivel general en el país. Yo les decía a mis hijos, no, no se espanten, no se espanten, ¿por qué? Porque el Señor es tan bondadoso que en cualquier momento hace llover de una manera que se vuelven a llenar, o bien, si el Señor ya decidió que se van a secar, pues no va a haber otra, vamos a tener que sufrir la situación, pero siempre confiando en el Señor, ¿no? Y lo que sucedió, me parece que hace un año fue cuando vinieron las lluvias muy fuertes, Sí, la temporada de lluvias pasadas, y gracias a Dios los niveles de las presas, ¿qué tal? Subieron muchísimo, ¿no? Entonces, no nos preocupemos, bueno, esa es mi opinión, no quiere decir que así tiene que ser. Yo decidí no preocuparme mucho por las profecías, lo único que sé es que el Señor tendrá misericordia de aquel que le busque con sinceridad, y entonces suceda lo que suceda, Él va a estar con nosotros. amén. Pues sí, pues gracias, Rafa. Vamos a continuar con el estudio. Si no hay alguna otra pregunta de alguno de nuestros participantes, ahora me voy a regresar a la diapositiva que me brinqué y agradeceré que alguien me ayude con Génesis 15:5. Bueno, no, 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 perdón. Que me ayude con Romanos 4:18. ¿Quién dijo yo? Yo, Pedrito, Adelante. es de la Biblia Dios habla hoy, 4:18. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. ¿Solo el 18? Ahora, si me ayudas con Hebreos 11:12. Hebreos. Dice Aguanta. Aurora, no te pases, Pedrito, ya el segundo ya no. Ah, no. Aguanta, no, sí, Pedrito, no le hagas caso, Rafa.
Gracias, Aurora. Es que hay más versículos más adelante, Rafa. No es cierto, Rafita. A ver, ¿cuál era? Ya me ¿Hebreos qué? estoy Hebreos, jugando. Hebreos 11:12. 11:12. Dice, así que Abraham, aunque ya, Hebreos 11:12. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se pueden contar. Amén. Amén. Muchas ¿Algo más, gracias. Edito? Nada más, Bueno. para que no me regañe Rafa. Este, Bueno. bueno, y aquí vemos, ¿no? Como en el capítulo 15, en el versículo 5, el Señor dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y nos lo confirma Romanos 4:18 y Hebreos 11:12. Ahora, si alguien me ayuda con Romanos 4:3, bueno, a ver, yo voy a Yo, de ¿quién? yo, Ah, adelante. Romanos, Sí, dame un segundito, por favor. Se me escapó. ¿tienes Cuatro el tres, iPhone cuatro 30? tres. Sí, Es Ney Gaona. Sí, señor. ¿cómo? 4:3. Sí, ¿Por qué dice, porque dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. así es. Bien, ahora, Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Ahora, si Juliet me apoyas con Santiago 2:23. Sí, dame un momento. Gracias. Se perdió. ¿Santiago qué? 2:23. Mm. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Gracias, Juliet. Y pues así lo dice el versículo 6 del capítulo 15. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Y ahora sí, solicito mi ayuda con Éxodo del 1, capítulo 1, del versículo 1 al 14, por favor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y, si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla
y ladrillos, y todas las labores del campo, en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban. Los egipcios los trataban con crueldad. Amén, muchas gracias. Si vemos Bueno. cómo desde esos tiempos, eh, los hebreos fueron eh, tratados de eliminar y borrarlos, ¿no? Porque les tenían miedo, porque se multiplicaban, había una bendición muy grande o hay una bendición muy grande de Dios sobre su pueblo y aún a través de la historia de los tiempos en los que han sido perseguidos los judíos, pues y que han eliminado millones de, de seres humanos del pueblo de Dios, pues siguen floreciendo y siguen sorprendiendo al mundo, inclusive con diferentes, en diferentes áreas, con sus tecnologías, con inventos, con pinturas, con música, con vacunas, con medicamentos, y es asombroso, cómo un pueblo que ha sufrido a través de la historia sigue floreciendo y sigue dándole al mundo mucha contribución de varias cosas. Y bueno, es algo asombroso. Vemos la mano de Dios y el poder sobre todo de Dios. Solicito Hechos 7:6, por favor. Claro que sí. ¿Te lo leo? Por favor. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿6 y Wow. 7 me dijiste? 7:6, nada más 7, Ah, ok. 6. Sí, Ajá. gracias, Solicito. Gracias a Dios. Pues, cómo han sido masacrados, han sido humillados, han sido azotados, han sido robados, han sido engañados, los han hecho, han abusado de esa humildad de ese pueblo, porque, bueno, a través de libros que he leído o películas que he visto, vemos cómo ellos, los judíos, no creían que iban a desaparecerlos, que los iban a eliminar, creían que era momentáneo el, el, el poder que tenían los nazis sobre ellos, ¿no? O Alemania. Pero pues hay un libro que tengo que dice, no creyeron, muchos judíos no creyeron que eso iba a suceder, que iba a ser una eliminación o tratar de eliminarlos totalmente. Y pues desde Alemania hasta la invasión de Europa y se querían brincar a América para llegar, ¿no? De hecho, se dice que Alemania había tratado de hacer un pacto con México y con Japón para que atacaran Estados Unidos, dándoles a Alemania el armamento para que México pudiera, primero, Alemania pudiera entrar a Estados Unidos y tratar de dominarlos, pero con la ayuda de México y Japón. Pero no lo pudieron hacer porque Gran Bretaña tuvo acceso a ese mensaje que se estaba filtrando hacia México y a Japón y le dieron aviso a Estados Unidos, pues no lo lograron y México tuvo que retroceder. De hecho, se dice que la promesa era que si México ayudaba, recuperaría el territorio que les habían quitado, Texas y no me acuerdo qué otros estados. Y
pues si fracasaban, no solo no iban a recuperar esas tierras, sino probablemente hubiéramos podido haber perdido más terreno. Entonces, sí hubiera sido lamentable, ¿no? Pero el poder nazi era muy fuerte, quería exterminio total y yo creo que no solamente de los judíos, sino de todas las razas. Ahora, alguien que me ayude con Éxodo 12, 40 y 41. Margarita, Buenas noches, Pedrito. adelante, Yo les saludo. adelante, Ana Vargas, perdóname, adelante. Buenas noches, Buenas noches. Éxodo 12, del 40 al 41. por favor. Bueno. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. El mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de Egipto. Amén. Gracias. Margarita, si nos pudieras ayudar con Hechos 7:7. Buenas noches, Pedrito. Sí, Buenas señor. noches. Gracias. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a las naciones, de la cual serás siervo, y después de esto saldrá, me servirá en este lugar. Amén. Muchas gracias. Pues ahí vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Cómo juzgaría a quienes hicieron cautivos en Egipto al pueblo hebreo, ¿no? Y de qué manera el Señor los libertó y tuvieron que ver varios milagros o varias pruebas que el Señor presentaba para que el faraón dejara ir a su pueblo y como no obedecía o no quería entender y se endurecía su corazón y luego el Señor le endureció el corazón hasta que vino pues la muerte de los primogénitos, a excepción de los primogénitos del pueblo hebreo que tuvieron que obedecer sobre un mandamiento de marcar con sangre de un cordero las puertas o los marcos de sus puertas, ¿no? Para que no pasara el ángel de la muerte. Y es así como el Señor libera a su pueblo. Eh, ¿Alguien que me pueda ayudar con Hechos 7:5? Yo, Yo, Pedrito. Adelante. Gracias, Ana. Ok. Del 7, capítulo 7, versículo 5, ¿sí? De favor. Y no le dijo, y no le dio prioridad en esta región, sin ni siquiera un pie de tierra, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía hijos. Amén. Y bueno, pues sí se ha cumplido, pero creo que todavía le falta más tierra al pueblo de Israel por conquistar. No sé si estoy mal en este comentario que acabo de hacer, pero todavía debería de ser más grande Israel. ¿Quién me puede decir si es correcto el comentario que estoy haciendo? a ver quién se anima. ¿Alguien que se anime? ¿Nadie? A ver, precisales tu comentario, Pedro, para ver si se anima alguien, por favor. Sí, bueno,
yo les decía que el Señor les había prometido territorio al pueblo israelita una vez que fueron liberados y a través de Abraham había esa promesa y que les dice de dónde a dónde, desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates, ¿no? Entonces, si no saqué pues un mapa para poder ver la división o la dimensión de las tierras que englobaban esa promesa de territorios. Yo digo que no han tenido hasta la fecha actual todo el territorio que el Señor les había prometido a su pueblo. ¿Por qué? Pues que alguien me diga primero si es verdad, mi apreciación o estoy mal. Y si es así, ¿por qué no se han podido hacer de más territorio? ¿Alguien se va a animar? Nadie quiere, Pedro. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues yo tampoco. Pues yo entiendo, Rafa, ¿cuál no sé es? si estoy bien. A ver, No primero sé a si estoy, Nancy y luego a Luz Helena. Gracias. sí, porque Dios le prometió a Abraham que le iba a dar en posesión la tierra, ¿no? La de Jerusalén. Pero, y pues él murió y igual no la obtuvo, ¿no? Pero dice ahí que la descendencia de él y a su descendencia después de él, Ujú. aunque él no tuviera hijos, o sea, nosotros podíamos ser los descendientes de Abraham, ¿cierto? Amén. Sí. Pues creo que hasta ahí tengo entendido, pues que la posesión, no sé si es cuando venga el Señor Jesucristo que ya podamos tener esa posesión, esa tierra. Ok. Pues sí, sí. Gracias a Nancy. Ahora va Luz Helena. Sí, yo creo que él nos ve como lo que vamos a hacer, ¿no? Ya él vio el partido que cómo quedó el score. Entonces, todavía no se ha tomado toda la posición de la tierra, pero creo que eso será, como comentaban ahorita, ya en la segunda venida de él. Pero esa es la tierra que ya él demarcó y así va a ser. Pues eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Confiamos en la palabra de él y lo que estamos viendo es cómo cada profecía se ha cumplido. Él dijo, le dijo a Abraham, 400 años va a estar el pueblo esclavo. Y así aconteció. Y aconteció, no fue ni siquiera con Isaac, que fue el hijo de Abraham, sino con el nieto de Abraham. O sea, en la segunda generación, inclusive con la tercera. Entonces, pues así va a ser, porque el Señor ya lo habló. Ok. El Mm, Sol había desbloqueado Gracias, Luz Helena. Su micrófono gracias. para decir algo. Ajá. Bueno, es que quería opinar, pero bueno, a ver si estoy en lo correcto. Yo creo que Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Y si Él prometió que esa tierra le daría al pueblo, también le puso ciertas condiciones, ¿no? Si obedecen, si hacen lo que yo les digo, si cumplen con todo lo que está pactado, pues se les dará. Pero tristemente, pues desde que salieron de Egipto al poco tiempo, pues empezamos con nuestras fallas, ¿no? Haciendo ídolos, desobedeciendo con el tiempo, con los reyes. Hubo reinados que no cumplieron todo lo que se decía que tenían que destruir. Por ejemplo, empezó el rey Saúl, que se le pidió que destruyera todo lo de Amalek y tampoco lo hizo. Entonces, la desobediencia
que ha habido en todos nosotros, no solamente en los antiguos, es lo que no ha permitido que podamos poseer toda la tierra que Dios otorgó para su pueblo. Pero pues todavía hay esperanza de que en el tiempo final, cuando descienda la Nueva Jerusalén, pues se poseerá toda la tierra que el Señor prometió y se establecerá el reino como Él lo quiere, en donde Él pues será el Rey de Reyes. Entonces, más o menos eso es lo que yo entiendo de este párrafo, de la pregunta de Pedrito. No sé si confundí o por ahí voy. No, yo creo que está bien, a excepción de lo que pueda decir Rafa. Creo que los tres comentarios son acertados y yo mismo no lo había podido entender así, pero ahorita me dejan más claro ustedes el panorama, ¿no? La promesa de Dios se cumple y si no se ha cumplido por, ha sido por lo que acaba de comentar Solecito, y llegará el día en que Dios, si nos lo permite, podremos ver que se cumpla esta totalidad de entrega de territorio al pueblo escogido. Bueno, nada más una cosa, si me lo permites, Pedro. Sí, sí, La realidad es que nadie tenemos la verdad absoluta, ¿no? O sea, creo que podemos solamente especular, como decían ustedes, porque todos tienen razón. Este, lo que decían ustedes, o sea, si el Señor lo dijo, lo va a cumplir. Y Él prometió una descendencia muy grande a Abraham y una descendencia grande no va a caber en el actual Israel, ¿sí? Entonces, sabemos geográficamente cómo estaba distribuido Israel en aquella época. Sabemos, habla de la escritura de la división de esa región por los ríos que menciona, los cuatro ríos que menciona, pero la verdad es que creo que va a ser todo, o sea, del Israel que habla de el Eterno en su palabra es el Israel espiritual. Alguien dijo que cuando venga Yeshua, ¿sí? Va a empezar esto, pero la verdad es que Israel ni siquiera va a tener límites. O sea, de hecho, en donde moremos con el Señor, no va a haber ningún límite porque todo es posesión del Señor y Él va a establecer su reino con los que le hayan seguido sinceramente, aun y cuando se hayan equivocado, y va a llevar a ese lugar. De hecho, la escritura dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo y se va a establecer aquí, pero pues va a ser algo espiritual y el Señor va a llevar de todos los confines de la tierra y seguimos teniendo confianza en el Señor de que por su misericordia podemos nosotros estar ahí. Solo nos queda a nosotros ser obedientes porque la verdad es que cada vez reafirmamos más eso, ¿no? O sea, por ejemplo, decías, Pedro, leíamos esos versos donde dice que y creyó Abraham y le fue contado por por justicia, justicia. ¿sí? Y nosotros nos vamos normalmente que, ok, le creyó, tuvo fe, y entonces eso le contó como justicia a Abraham. Y la realidad, el sentido real de esa parte es, y el Señor lo justificó, porque si nos vamos al hebreo, esa palabra que se utiliza es justificación, también significa justificación. Y la verdad es que el Señor es quien nos justifica, no es por lo que nosotros hacemos o no Así es. hacemos, es por la misericordia del Señor. Entonces, el Israel del Eterno va a ser tan grande porque Él así lo dijo, ¿sí? Que los límites no van a existir. Y de hecho, lo único que exista va a ser el reino del Señor. O sea, no va a existir nada más. ¿Por qué? Pues porque quien no esté en el reino del Señor va a perecer para siempre. Es cuando llega la segunda muerte, ¿no? Y unos seremos resucitados para
para vida eterna y otros seremos resucitados, primero Dios, no seamos nadie, ¿sí? Para vergüenza y confusión perpetua, como lo dice Ezequiel 12. Entonces, el Señor lo dijo, sí, seguimos insistiendo, así va a ser, y nosotros necesitamos buscar con esa obediencia la misericordia del Señor. Bien, Rafa, muchas gracias. Pues sí, sí es cierto también. Este, Nadie tiene la verdad absoluta. Adelante, solicito. Bueno, también hablando, así como comenta ahorita Rafa, esto es más bien, yo lo veo como un ensayo espiritual para que crezcamos aquí y aprendamos a cumplir y aprendamos a ser obedientes y aprendamos a tener fortaleza y aprendamos a creer en Dios y aprender, porque esta vida es como para aprender lo que necesitamos saber para el nuevo reino. Probablemente ni siquiera existan ya esas tierras porque la misma palabra dice que cuando venga el reino habrá cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces probablemente ni pudiera existir ya todos esos límites que seguramente fueron establecidos y prometidos para las épocas en que se hizo y tal vez un poco en futuro, pero analizándole un poquito como que creo que no es como para los tiempos del fin, porque yo creo en que si dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, pues creo que todo será a lo mejor diferente, no lo sé. Bueno, eso es nada más un suponer, ¿verdad? Ahorita con los comentarios que hizo Rafa. Y ese era mi comentario, gracias. Muchas gracias, solicito. Adelante, ¿quién seguía? Miriam, ¿verdad? Sí, yo tengo Adelante. una pregunta. Lo mío no estoy asegurando nada, pero pues tengo mis dudas. Cuando sale el pueblo de Egipto y queda Josué a cargo de liderazgo, ahí no se supone que toda la tierra como tal es entregada al pueblo de Dios, solo que por la desobediencia se pierde ese derecho, se pierde em, como esa posesión y vuelve el pueblo de Dios a quedar sin esa heredad, sin esa tierra. Fíjate, Miriam, que es muy, muy, muy razonable tu pregunta, porque pues estás hablando de la tierra de Canaán y entonces se conoce que esa tierra de Canaán es la que había ofrecido el Señor, la que le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y que fuera la tierra que él le iba a indicar. Y era la tierra de Canaán, era para su pueblo en ese momento, ¿sí? Pero después viene todo lo demás, viene toda la desobediencia y ¿qué sucede? Que el pueblo del Señor es disperso, ¿sí? Y lo manda a todas las naciones. Y y cuando o sea, es todo esto que fue con un plano, con un propósito de qué, de llevar su palabra a todas las naciones para que todo el pueblo del Señor tuviera oportunidad de regresar, de restaurar el pacto, ¿sí? Entonces, en ese momento, sí, la tierra de Canaán era la tierra física que el Señor había ofrecido. Ahora viene el Israel espiritual, en donde vamos a habitar los que busquemos al Señor sinceramente. Entonces, inclusive ahorita, ustedes inclusive leen mucho acerca de esto, con la guerra que hay ahorita en el Oriente Medio, mucha gente inclusive dice, ¿sabes qué? Quien está allí no es realmente Israel. ¿Por qué? Porque dicen, inclusive su gobierno es sionista, ¿sí? O sea, no son personas inclusive que sigan al Eterno,
que le busquen, que gobiernen con la Torá. Ujú. Entonces, pero tampoco se confundan. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el pueblo del Señor, sí, iba a desobedecer. De hecho, ahí lo dicen los párrafos, los versículos que leímos, que el pueblo del Señor iba a desobedecer, e inclusive, ¿qué sucede? Que cuando desobedece el pueblo, y lo leímos, iba a ir al cautiverio 400 años, y ahí se refiere a qué, al éxodo, ¿sí? Que se dio, bueno, a Egipto, perdón, pero recuerden que la Biblia es cíclica, y también después el éxodo, a donde se dio a las naciones, y de las naciones nos va a regresar, y la tierra de Canaán ya no va a ser el pueblo, o sea, donde se ubique el pueblo del Señor. ¿Cuál va a ser en donde se ubique el pueblo del Señor? En la nueva Jerusalén, que va a descender del cielo. Ujú. Entonces, ojalá no te haya confundido más, Miriam, y primero Dios que quede claro. Ahí levantó la mano Juliet. Yo la verdad los voy a tener que dejar porque yo estoy en la oficina. Para no Rafa. perderme la clase, me quedé en la oficina para escuchar la clase, pero ahorita ya necesito salir. Y primero Dios, Bien, nos Rafa. vemos la próxima semana. Y adelante, Juliet. Gracias por estar, Rafa. Un abrazo. Bendiciones, Rafa. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, en lo que la perspectiva que tienes acerca de este territorio, realmente Dios se lo entregó al pueblo cuando pasaron a la tierra prometida. Desde ese momento ya Dios le había dicho que les iba a enterrar, les iba a entregar su tierra. Dios no ha dicho de una tierra diferente. Siempre hablaba de la misma tierra. Otra cosa es que Josué y todo el pueblo solo conquistaron ese pedazo, porque Josué, después de su muerte, que les dijo, sigan conquistando porque Dios se los dejó en sus manos. ¿Eh? Que el pueblo no quiso hacerlo fue otra cosa, pero es algo que ya Dios entregó en las manos de Israel, ¿sí? Como Rafa lo dijo, muy posiblemente va a ser a tiempos finales, o bueno, no me acuerdo ahorita quién fue el que lo dijo, va a ser para tiempos finales, pero siento que no a nivel espiritual, es a nivel físico y espiritual, ¿sí? Porque ese territorio es el que vamos a ocupar. Digo vamos porque somos todos aquellos que salgamos de las naciones cumpliendo esto del éxodo, del segundo éxodo. Vamos a cumplirlo directamente cuando lleguemos allá para reinar los 1000 años, ¿sí? Esos 1000 años que vamos a estar con el Mesías, recordemos que Él viene, hace su lucha con las naciones y en ese transcurso, en esos casi 7 años, va a haber una persecución cual nunca y todos vamos a querer salir a dónde? A refugiarnos, ¿no? Y muy posiblemente Israel va a ser ese refugio. Entonces, digo yo muy posible porque no tenemos todavía la certeza completa, ¿no? Pero sí estoy segura que cuando venga el milenio, que es cuando Jesucristo está reinando acá en la tierra, porque los cielos nuevos y la tierra nueva, si ustedes miran, están en los dos últimos capítulos eh, de Apocalipsis y está hablando directamente de la eternidad. Ya cuando se ha hecho una limpieza total de la tierra, ¿sí? Porque la última limpieza es la que pasa después del milenio. Si ustedes leen el capítulo 20 de Apocalipsis, después del milenio se suelta al diablo y él Ujú. trata de convencer a aquellos que quedaron del milenio para ir en contra del Eterno, ¿no? Y ahí es como Dios diciendo, bueno, acá estos ya estuvieron reinando en el reinado de los hombres, pero también estuvieron en mi reinado y ahora van a escoger cuál es la mejor opción, ¿sí? Y van a haber muchos que se van a ir, van a querer estar con el enemigo a pesar de haber probado un reino de paz, ¿no? Como el que él nos habla en las escrituras, y pues se hace la última limpieza, ¿no? Que hay sobre la tierra y si vamos a la eternidad. Y ya en la eternidad, pues sí, ya son cielos nuevos, tierra nueva, ya y sí, él reinando sobre toda la tierra en plenitud, ¿sí? Pero en el milenio muy posiblemente es que estemos reinando sobre esa tierra que Dios le prometió a Abraham, porque si algo que Dios tiene es que él nunca
deja promesas al azar, él todas las promesas las va a cumplir al 100%, ¿no? Y eso es algo que hay que destacar de Dios. No sé si les dejo alguna duda. No, bueno, los demás compañeros, ¿qué piensan? Adelante, Lucila. Respecto a lo Sí, que Juliet dijo, lo último, dice la palabra de Dios que él no es hijo de hombre para que mienta y mucho menos hombre para que se arrepienta de sus promesas. Es correcto. Pues tendremos que esperar y ver que se cumplan esas promesas. Y todo también depende de nosotros, ¿no? Porque si cuando Dios permitió que fueran conquistados, fuera conquistado su pueblo y fueran esparcidos por el mundo, pues no se ha podido cumplir a totalidad y no se va a cumplir, yo creo, en este mundo. La ocupación de todo el terreno, como lo desea también Rafael, ¿no? Que pues si la tierra es de Dios, será todo para el pueblo de Dios. Y por otro lado, como decía también Solecito, ¿no? En la parte de pues serán nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Entonces ya no estará la estructura que conocemos del mundo. Adelante. hola. Sí, ahí en esa parte sobre los cielos nuevos y tierras nuevas, eh, mm, cuando se traduce parece que no necesariamente es que es algo nuevo, sino puede ser renovado. Es como la misma palabra del pacto renovado. Entonces, de pronto es como en Isaías 11 dice que el lobo estará con el cordero. Entonces, como que toda la creación va a ser redimida y va a cumplir el propósito inicial por el cual fue creado. Entonces, vamos a estar no solamente en paz entre nosotros, sino que vamos a poder estar con los leones, en paz con toda la naturaleza, con todo. Entonces, eso es una interpretación que hace que no necesariamente si no es que sea diferente en cuanto a lo que conocemos, sino en cuanto a la convivencia que inclusive los animales que eran salvajes pueden estar con nosotros. Es lo que eso conecta con Isaías 11. Entonces, vamos a ver el Señor Ujú. cómo se va dando y qué es lo que define, pero eso es una interpretación que también se puede dar. Muy bien. Pues muchas gracias por la aportación, Luz Elena. Son comentarios muy interesantes los que se han expuesto el día de hoy. Todavía no termina el estudio. Me falta todavía, son las 8, no sé qué opinión tengan ustedes, si los suspendemos, como ha sido el compromiso a las 8 y continuamos la siguiente semana. Ustedes me dicen, o Juliet, ¿qué opinas? Como quieras, Pedrito. No, no sé. Pues yo soy materia dispuesta, pero ¿qué dicen los demás? Las demás, Pues Pedrito, yo tengo una pregunta, ¿cuánto más o menos se demora? pues sí, todavía un poco. Entonces dejémosla para dentro de 8 días. Sí, no hay problema. Sí, no tengo ningún inconveniente, al contrario, si me dan la facilidad para la siguiente semana, yo encantado. Y y no llevarlos ahorita a las prisas y quererlo terminar antes. ¿Están de Perfecto, acuerdo? Pedrito. Sí, Sí. Perfecto. Pedrito. Ok, pues si no hay preguntas, si ya no hay más comentarios, pues de mi parte sería agradecerles su presencia y por su apoyo y pues darle las gracias al Señor por habernos permitido, el habernos
podido reunir el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo en hacer la oración? Sí, Señor. ¿Alguien que me quiera ayudar con la oración? Ya me dejaron solo. Amén. ¿Yo? Adelante, Miriam. Bueno, Padre maravilloso, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permite, Dios, entrar a estos estudios. Maravilloso, Dios. Gracias por el aporte de cada vida, de cada corazón, Dios. Gracias por permitirnos, Dios, la vida, el amor, la existencia, Dios, el mantenernos firmes, Dios, en tus caminos, Dios, aunque muchas veces con dudas, Dios. Gracias por ese amor, por esa fidelidad, por esa misericordia que cada día nos brindas. Gracias por ser el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios que al cual clamamos y escucha y oye nuestros ruegos, nuestras súplicas. Gracias, Dios, por cada persona que representamos una familia en esta tierra, Señor. Gracias por permitirnos ser esa luz, bendito Dios de los cielos, en medio de nuestros seres queridos, Señor. Gracias por ese amor tan fiel que nos da cada día, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por levantarnos, gracias por darnos de sus fuerzas cuando ya no podemos más. Gracias por enseñarnos verdaderamente, Dios, a confiar en ti, Señor. Gracias por enseñarnos a orar, gracias por enseñarnos, Dios, a levantar nuestro rostro. Gracias, bendito Dios de los cielos, por enseñarnos de su verdad, de su palabra, de su fidelidad, de su misericordia, Dios, porque sin ti no somos nada, Señor. Todo lo que somos lo somos por ti, bendito Dios de los cielos, y gracias, Dios, por bendecirnos con todo y en todo, maravilloso Dios. Gracias por la vida de Pedrito, Señor Dios. Te pedimos, Padre Santo, por él y su familia, maravilloso Dios, por lo que ellos anhelen en su corazón, por las necesidades que tengan, Señor. Gracias pedimos por la salud de ellos, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, bendito Dios de los cielos, por todo, Señor Dios. Amén y amén.